Hermanos, buenas noches. Qué bueno que fueron valientes y salir a que nos pegara el aire tan rico, ¿verdad? Que hasta pega aquí en la cara y se siente bien fresquecito, pero no aguanta uno mucho, ¿verdad? Pero gracias a Dios aquí está calientito, así que vamos a darle gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. Si me acompaña ahí en su Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 15 al 23, y ahí me acompaña con su vista. Ahí vamos a estar en esta noche siguiendo la serie La misión del discípulo, y hoy el tema que vamos a tener es la relación. La relación es un medio para testificar y discipular. Y dice la palabra, versículo 15, capítulo 6, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, una vez más, Señor, nos presentamos delante de su bendita presencia para ponernos en sus manos, siempre esperando, Señor, que en esta noche nos hable por medio de su palabra. A todos los que nos quedamos aquí, también a los niños allá en el gimnasio o en la cuna, a los jóvenes, siempre, Señor, usando a nuestros hermanos que se preparan, a los maestros, que usted sea a través de su Espíritu Santo ministrando esa sabiduría que viene de lo alto y preparando los corazones de aquellos que estarán oyendo y también de aquellos que estarán impartiendo su palabra. Oro por aquellos enfermitos, oro por aquellos que están en sus casas, bendígalos, guárdelos, y también, Señor, que en esta noche, Señor, usted nos hable ministrando nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Jóvenes, niños pueden pasar a sus clases, y los jóvenes de corazón nos quedamos aquí para seguir con esta serie, muy bonita serie. Si usted la ha ido siguiendo, ya hoy llegamos al tercer tema. La serie es La misión del discípulo. Los temas que hemos visto fue el primero, imitar a Jesús; el del miércoles pasado, restaurando relaciones torcidas; y el de esta noche, la relación es un medio para testificar y discipular. Bueno, ahí todo el contexto que vamos a ver de siervos de justicia, pues habla de personas que antes eran esclavos del pecado y ahora han sido libertadas. Y ahora que han sido libertadas, pues dice que han sido enseñadas en cierta doctrina. Y como ahora ya han sido liberadas y conocen de la palabra, han sido expuestas, ahora ahí habla muchas veces, si usted va a notar en la parte de donde estamos en el contexto del 15 al 23, va a repetir muchas veces dos palabras: servicio y obediencia. Va a estar ahí usted viendo, servicio y obediencia. Bueno, para que nosotros llegáramos a Cristo, o para que nosotros fuéramos libres, definitivamente de alguien escuchamos la palabra. Alguien nos tuvo que predicar. Pudo ser, no sé, un familiar, pudo haber sido un amigo, un compañero de trabajo, pero Dios usó esa relación para testificarnos. Y dice que nosotros fuimos expuestos a esa forma de doctrina. Y ahora, como nosotros ya fuimos expuestos a esa forma de doctrina, dejamos de ser esclavos del pecado. Y ahora ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. Dice, bueno, si antes que ustedes no conocían de la justicia, no eran responsables de la ley. Pero ahora que ya habéis sido libertados, ahora entonces, ¿cómo vas a ser usado tú? Y habla de, bueno, si tus miembros antes los presentabas para inmundicia, para hacer lo que no convenía, pero ahora
pues ya has sido justificado para que tus miembros los uses para justicia. Porque el fin para nosotros ahora es la vida eterna. Y habla, dice, porque pues la paga del pecado es, el último es, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, y es lo que tiene que ver con el tema de hoy. La relación es un medio para testificar y discipular. Dios ya puso en nuestras manos, hermanos, una dádiva, un regalo. Y ese regalo es la vida eterna. Ahora nosotros, con las personas que nos relacionemos, que no han conocido de Cristo, sabemos que si no tienen a Cristo y mueren en sus pecados, ¿qué va a pasar con ellos? Es muerte eterna. Y ahora tenemos ese regalo nosotros, la dádiva, el Evangelio de Cristo, para que les prediquemos. Porque ese regalo, hermanos, es para vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, entonces recuerde, no sé si usted se recuerda quién le predicó el Evangelio, o cómo llegó el Evangelio a sus oídos, y cómo Dios permitió que usted fuera expuesto a ese tipo de enseñanza. Vamos a ver las dos palabras claves que se repiten varias veces dentro de este texto y ese mismo contexto. El primero es la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Dice, la obediencia es el cumplimiento de los mandatos de Dios y es un aspecto fundamental en la fe cristiana. La obediencia es nuestra respuesta al amor de Dios y todo lo que Él ha hecho, hace y hará con su creación. Obediencia es hacer lo que Dios dice en el momento y la manera que se dice que se haga. Para obedecer debemos saber lo que le agrada a Dios, lo cual aprendemos cuando leemos y obedecemos las Escrituras, la doctrina a la que fuimos expuestos. Y esa misma doctrina es la que tenemos que enseñar para enseñar acerca de Jesús. La otra parte es el servicio. Yo creo que escuchamos la alabanza, ¿verdad? Que decía, no tengo temor en mi corazón, porque Jesús tiene el control. Y ya saben que cuando uno tiene que testificar de Cristo, no sé si usted ha sentido temor, o ha sido tanto el temor de expresar lo que el Espíritu Santo le está hablando a usted, que se queda callado. Y a lo mejor siempre tiene oportunidad de compartir el Evangelio y ya hay temor en su corazón. Pero acuérdese de la alabanza, no tengo temor en mi corazón porque tú tienes el control. Porque la segunda palabra que nosotros vemos aquí es el servicio. ¿Qué es el servicio? Dice, el servicio es la acción de ayudar a los demás, especialmente a los que necesitan, y se refiere a la dedicación y el amor a Dios y a la imitación de nuestro Señor Jesucristo. El servicio es una forma de expresar amor, humildad, sacrificio, reconocer y agradecer a Dios, actuar guiados por el Espíritu Santo, someternos unos a otros en la dirección de Dios. El servicio es dar asistencia a quienes necesitan ayuda. El servicio cristiano nace del amor genuino que se siente por el Salvador, al saber que Él nos amó primero, y del amor y la preocupación por quienes Él nos pone en nuestro camino. Y nos da la oportunidad de ayudar al compartir tiempo, cosas, pero sobre todo testificar de Cristo para que ellos tengan la guía de Dios en sus vidas. Entonces, fuimos liberados del esclavo del pecado, ahora somos libres en Cristo. Ahora nuestros miembros ya no los ponemos al servicio de la iniquidad, sino de la justicia. Y entonces, obedecer a Dios y servir a los demás, hermanos, es algo muy bonito, es algo precioso. No hay reconocimiento, no hay recompensa aquí humanamente hablando, pero el Señor, hermanos, no se olvida. Si usted me acompaña allá en Hebreos 6:10, Dios siempre va, hermanos, a estar al pendiente de lo que hacemos. Y si nosotros le pedimos fuerzas a Dios para testificar, Él nos la va a dar. Y Dios siempre va a estar, hermanos, teniendo cuidado de nosotros. Él no es injusto para olvidar la buena obra, el esfuerzo, el trabajo de amor que habéis mostrado, primero hacia su nombre y luego hacia los santos. Y no solo servirles un tiempo, sino sirviéndoles aún. Pero dice ahí que todos y cada uno de nosotros debemos mostrar esa disposición, esa solicitud, de manera que haya disposición y que tengamos certeza de lo que estamos haciendo, a fin de que no estemos como que dudosos, como que no queremos hablar, perezosos, sino al contrario, que estemos dispuestos de hablar y que seamos imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. O sea que la vida del cristiano, hermanos, es mantenerse. Acuérdense que estamos hablando de la misión del discípulo y acuérdense que una misión
en Cristo no es fácil. Es difícil, que aprendimos, pero no es imposible. Se parece como una misión difícil, y eso de testificar y discipular, hermanos, no es nada sencillo. A veces nosotros hablamos, decimos, te invito a la iglesia, y ahí parece que ya, ¿verdad? No, pues ya lo invité y no quiere venir y pues ya me quité la responsabilidad, ¿verdad? O viene a un servicio y pues ya no sabemos qué hacer porque vino, ¿verdad? De contentos, ¿verdad? Pero no lo discipulamos, no le hablamos otra vez, no, pues ya lo traje ahí en los diáconos y el pastor que se encargan cargo, ¿verdad? Pero es nuestra responsabilidad, porque son nuestras relaciones, son nuestros conocidos, son nuestros amigos, son nuestros familiares, y debemos testificar y aprovechar que tenemos ese contacto. Entonces alguien viene y nosotros le testificamos, viene, qué gusto que vino a la iglesia, ¿cómo puedo yo ayudarte? Pídanme un libro ese de los 7 pasos, y bueno, les comparto, ¿verdad? Febrero 22 tenemos una capacitación, y esa capacitación es para evangelismo y misiones, pero es para toda la iglesia. Y se va a dar capacitación para cómo evangelizar de uno a uno. Yo creo que, hermanos, no nos sobra conocimiento, no nos falta conocimiento. Y ya hemos escuchado y sabremos la gran comisión y tenemos la misión de nuestra iglesia y sabemos qué es compartir el evangelio, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no tenemos ese valor? ¿Por qué no nos disponemos? Ya vieron ahí la lista de 40, ¿verdad? Ya no cabe ni uno, ¿ah? Bueno, de más renglones, pero todavía están vacíos. No, hermanos, no quite de su mente, hermanos. Es algo del Señor, porque esta capacitación va a estar enfocada en eso, en agarrar nosotros una persona y discipularla, evangelizarla. Entonces vaya pensando en su persona. A ver, siempre Dios, hermanos, hasta si usted se conduce de una manera, como dice ahí, que nosotros ya fuimos apartados para santificación, en su trabajo, con sus amigos, con sus conocidos, Dios va a obrar aunque usted no hable. Yo les quiero compartir un testimonio. Pocas veces comparto testimonios, pero ya que casa ahorita, cuando yo recién me convertí a Cristo, pues yo estaba enamorado del Señor, enamorado de la palabra, traía mi Biblita pequeña y leía todo lo que podía, los libros de escuela dominical, aunque no entendía nada, pero yo ahí los andaba leyendo. Y allá en mi trabajo, por todos lados, dejaba una Biblia por aquí, una por allá. Y cuando yo empecé a trabajar ahí, pues me tocó unos compañeros bastante complicados. Muchos andaban ahí en drogas y hacían cosas raras. Y pues yo estaba con aquella cercanía del Señor, que bueno, pues yo agarraba mi camino y seguía leyendo y seguía leyendo. Pasó el tiempo y me acuerdo que de allá de la Dorsey, que era el servicio en la mañana, yo trabajaba en la noche, y ahí llegaba a la Dorsey pues a dormirme, ¿verdad? Porque había salido a las 8, y cuando comenzaba el servicio estaba yo en el mero sueño, ¿verdad? Entonces cuando predicaba el pastor Jesús Sánchez, ya aunque hablaba un poquito fuerte, pues yo como me despertaba, ¿no? Y hasta dolor de cabeza me daba. Y allá en la Plaza Ángel habían abierto una obra de ahí mismo de la Dorsey. Y allá cuando fuimos, vimos al hermano Omar, el hermano Santos, y allá llegó el pastor Richie, más bien lo conocía ya el pastor Richie, pero allá era a las 2 de la tarde, entonces yo ya me había dormido, te despertaba por ahí como a la 1, nos bañábamos y a las 2 de la tarde estaba yo pues como fresco, como una lechuga, ¿verdad? Para recibir. Bueno, ahí llegó uno de mis compañeros, hermanos, ya era un señor grande, y él reconoció a Cristo y se bautizó, y cuando él se bautizó, él dio testimonio, dijo, fue por este hermano que está ahí, me señaló a mí, por su testimonio. Él nunca me habló de Cristo, pero yo siempre leía lo que él dejaba y miraba su comportamiento. Yo me quedé con aquella impresión, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos siguiendo al Señor, hermanos, alguien más nos está viendo. Entonces, ahora pues ya, gracias a Dios, tengo un poquito más de valor, sigo teniendo temor, pero todos tenemos temor, pero debemos hablar de Cristo. Ahora ya nuestros miembros ya son puestos para justicia. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Es una misión difícil, hermanos, pero tenemos que permanecer. Siempre en nuestra carne, en nuestro corazón, en nuestra mente van a pasar cosas, hermanos.
Y esas cosas, si no estamos bien afianzados en Cristo, nos van a hacer dudar. Y si nosotros dudamos, nos podemos apartar. Y si nos apartamos, nos enfriamos. Y si nos enfriamos, nos volvemos inútiles. Y aquí está hablando, hermanos, que nosotros perseveremos, que tengamos la misma solicitud, las mismas ganas, los mismos deseos hasta el fin. Y eso nos da una certeza. Es una certeza, hermanos, que nosotros tenemos. Cada día es una oportunidad de nosotros predicar de Cristo. Entonces imagínense, póngase usted, los 40 que vamos a hacer, no los cargue usted, nomás cargue uno. Si puede dos. Es más, bueno, si quiere 40. Pero lo que estoy diciendo es que si vemos el número y nosotros nos pensamos, ¿quién va a hacer esos 40? No le haga así, mejor, bueno, yo pongo mi uno, y si termino uno, pues otro. Pero Dios está preparando el camino, hermanos. Usted no se desanime porque tal vez piense que la iglesia está tranquila, calladita, pero Dios está obrando en los corazones. Y viene un tiempo muy especial porque Dios nos ha ido preparando el tiempo, las personas y el momento. Y súmese a la oración, hermanos, en esta semana que comenzamos el ayuno y que vamos a terminar hasta el 9. Y ahí vamos a estar orando también por esa petición. Yo tengo las 21 peticiones. Aquellos que estén orando pueden ir orando por la petición de cada día. Si tiene tiempo, ore por las 21 peticiones todos los días. Y no se olvide de estar orando. Pero ahí viene, entre esa viene que Dios nos abra puertas, que Dios nos lleve a las personas, que Dios nos lleve con esas 40 personas que vamos a discipular, de manera, hermanos, que podamos dar testimonio. Ahora sí vamos a ir a Romanos 6:17. Dice Romanos 6:17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Bueno, nosotros conocimos la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios nosotros creímos, hermanos, en las promesas de Dios. Y tuvimos una enseñanza, una doctrina. Y a esa doctrina nosotros fuimos entregados. Y esa forma de doctrina, hermanos, nos da la libertad del pecado, pero también nos da la responsabilidad de ser ahora siervos de esa misma doctrina, servidores de esa doctrina. Porque esa doctrina, hermanos, es para justicia. Ahora vamos a ver qué es la palabra doctrina, ¿ok? La palabra doctrina significa instrucción. Una forma de doctrina o enseñanza es el modelo o una forma o un molde en la creación de piezas iguales. Todos fuimos expuestos a la misma palabra, al mismo evangelio y tenemos el mismo resultado. Cada día nos parecemos más a Cristo. Somos cortaditos con la misma tijera. Aquellos que nos hemos entregado a la doctrina de la palabra. Es decir, alguien nos predicó o vimos su testimonio o por cómo él hablaba, cómo respondía, cómo se comportaba, cómo se relacionaba con los demás y muchas veces eso nos impactó. Vimos su testimonio y si esa persona, los que se fueron para atrás, les testificó, eso nos ayudó a ser discipulados y nosotros fuimos enseñados y formados. Ahora, hay muchos de aquí que hemos pasado por todo tipo de enseñanza, hemos ido para allá, para acá, no nos convenció, nos sonaba doctrinal, nos sonaba engañoso, pero hasta que fuimos expuestos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en esa forma de doctrina, es cuando fuimos libertados. Pudiéramos haber tenido antes conocimiento a nuestra manera, en nuestro contexto, en lo que nos enseñaron, pero cuando conocimos a Cristo, nosotros conocimos la verdad. Y entonces esa verdad nos hizo libres. Y ahora queremos predicar de esa verdad. ¿No tiene usted el deseo, hermanos, de compartir esa enseñanza que usted tiene? La verdadera doctrina, hermanos, es muy clara. ¿Sabe por qué es muy clara? Porque la verdadera doctrina no es de interpretación privada. Es decir, todos los que estamos aquí, que hemos sido conversos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra de Dios. Aunque fueron utilizados hombres, esa palabra no fue traída por la voluntad de los hombres, sino fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ese mismo Espíritu Santo lo tenemos usted y yo. Y entonces estamos enteramente preparados para toda buena obra. Mire, también hay otra cosa, que esa forma de doctrina nos confronta.
¿Por qué nos confronta? Porque nosotros cuando estábamos antes en Cristo, nos gustaban ciertas cosas y teníamos ciertos gustos. Pero esa doctrina nos confronta, aunque esas cosas nos gusten y nos den placer, pero sabemos que delante de Dios son pecaminosas. ¿Qué quiere decir? Antes que usted prestaba a sus miembros para hacer cualquier cosa, se gozaba. Pero ahora que ya está en Cristo, hermanos, ya es diferente. Ya no se goza del pecado. Por el contrario, se contrista, se pone triste. A ver, Romanos 6:19, ahorita vamos para allá. Dice Pablo, hablo como humano por vuestra humanidad, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Ok, ¿se acuerda cuando no era cristiano? ¿Verdad que le sobraban invitaciones a hacer lo malo? ¿No le sobraban? ¿O le sobraba de quién le enseñara malas mañas? ¿No le decían por ahí, pues vámonos a bailar? ¿O qué más le decían? Pues vámonos a tomar. No faltaba del que, pues, vámonos por ahí a enamorar a las muchachas o a los muchachos. O vamos a apostar, no sé, los que apostaban los gallos, los que apostaban la baraja, los que no sé qué más apostaban. O por ahí no faltaba el que mucho, pues vamos a ver qué nos robamos por ahí, o qué se nos pega. O pues vamos a echarle bronca a alguien, ¿no? Que para eso, bueno, yo sé que allá en mi rancho eran bien peleoneros, ¿eh? Y si veíamos de otro rancho, pues le echábamos bronca. Y siempre estábamos por ahí esperando a alguien. Vamos a echarle pleito, a hacer maldades, no hombre, de niño, hermano. ¿Cuántas maldades no hicimos? Travesuras, y no muy buenas. Mentirosos. Y todavía cubríamos las mentiras de otros. No vayas a decir, no, nosotros no fuimos. De verdad que no, y hasta éramos capaces de jurar. O sea, mire cómo nos comportábamos. O es más, hasta tal vez y hasta usted era el líder de esa palomilla, o el que daba los malos consejos, o que les enseñaba las malas mañas. Y ya ahorita ya los regresé para allá, pero ya Dios los perdonó, hermanos, ya nos perdonó, ya digo, el Señor ya está aquí. Ahora, ¿qué hora que la oportunidad que nos está dando el Señor, hermanos? Compartir el Evangelio, hermanos, con nuestros conocidos, donde nos relacionamos, y discipularlos. O sea, tenemos tiempo, y si no tenemos tiempo lo podemos hacer. Pero ¿por qué está tan quieta la iglesia? ¿Por qué está tan, pues, contenta? Pues dirá, pues ya soy salvo yo, ¿ah? Pues que los demás, pues que se prenda California, que ardan, ¿verdad? Nos debe de preocupar, hermanos. Ahora ya sabemos, hermanos, que aquella persona que muera sin Cristo es una condenación eterna, porque esa es la paga del pecado. Dice, teníamos como amos la inmundicia y la iniquidad, y maestros que nos hablaban para que anduviéramos conforme a sus deseos, sus concupiscencias, sus complicidades. Y hoy en día, hermanos, hasta dentro de las iglesias hay maestros que nos están apartando de la verdad. Y nosotros que tenemos la verdad, ¿qué debemos de hacer? Testificar y discipular. Pero parece que no lo estamos haciendo. ¿Qué está pasando? O sea, yo digo que si somos 100 adultos, imagínense lo que es 100 adultos. Si usted recuerda, yo me puse a pensar cómo se multiplicaba la iglesia primitiva, que de repente llegaban y hacían una predicación y de repente se convertían, ¿cuántos, hermanos? 3,000. Imagínense, hermanos, 3,000, ¿cuántas personas son? ¿Cuántos pastores se necesitarían para atender esas personas? 10, 12, como unos 15 pastores para esas congregaciones. Con las 15 congregaciones saldrían como las de aquí. Imagínense cuántos diáconos, imagínense cuántos ministros de la alabanza. Vea cómo obraba Dios. Y dice que después se convertían otros 5,000, y al último ya no contaban, se perdieron los números. Ya en Mateo dice que pues se agregaban y se agregaban todos los que eran salvos. Era increíble cómo se predicaba el evangelio. Ahora, tenían mucha desventaja en comparación de lo que ahora nosotros tenemos. Tenemos la Biblia,
tenemos el teléfono, tenemos tratados, tenemos libros. Conocemos el Evangelio, hermanos, muchísimo más que ellos. Pero hay un problema. No estamos predicando el Evangelio. Y si lo estamos predicando por ahí bien quietecito, bien suavecito. Siempre va a haber, hermanos, personas que nos alejen de la predicación del Evangelio. Y a lo mejor nos duerman con unas enseñanzas del Apocalipsis, que no está mal. O unas revelaciones que están en la Biblia y nosotros digamos, wow, ya el Señor viene. Pero todo eso, hermanos, nos va a distraer. Porque hay personas que no están predicando el Evangelio y están enfrascadas en contiendas de que sí, que no, que ya viene, que cuando viene. Y ahí está la gente comentando. Y allá en Timoteo, segunda de Timoteo 4:3, dice que vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina, la enseñanza simple del Evangelio, a la que nosotros fuimos expuestos. Sino dice que les dará comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, lo que queremos escuchar, lo que nos impresiona, y aún vemos nosotros, wow, este sí sabe, pero nosotros no somos capaces de compartir el Evangelio de Jesucristo. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva en Cristo, es vida eterna. Así de simple, por eso Pablo cerró con ese versículo, el 23. Seguido llaman aquí a la iglesia para pedir oportunidad, dicen, pastor, mire, yo tengo un testimonio, pero increíble. Si usted me da chance de ir a su iglesia media hora con que yo les comparta mi testimonio, mire, yo era malo. Hasta mochaba las orejas y hasta me las hacía tacos. Dicen otras cosas, ¿verdad? Pero yo estoy exagerando un poquito. Dicen un testimonio, no hombre, yo era malísimo. Pero si yo voy a su iglesia y les comparto el testimonio, va a ver cómo va a haber un avivamiento ahí. Y yo no cobro, pero hay una ofrenda que me quieran dar. Y hay muchas personas que les gusta dar su testimonio en las iglesias. Pero en las iglesias no están los perdidos. Esos están allá afuera. Y entonces yo pues les digo amablemente, hermano, pues lo que usted necesita es dar no un testimonio en su iglesia, sino allá afuera donde están los perdidos, allá se necesita. En la iglesia ya tienen quien les predica el Evangelio. Además, ellos ya son conversos. Bueno, eso espero, ¿ah? Ellos ya se arrepintieron. Porque a veces nosotros, con nuestro testimonio, compartirlo a los mismos cristianos y los de allá afuera. O no falta el otro que dice, no hombre, yo tengo un grupo de alabanza que si yo voy allá a su iglesia, mire, no hombre, tremendos avivamientos hemos hecho cuando vamos a iglesias. No, la gente se levanta las manos, adora a Dios, hay conversiones, hay entregas, hay regresos. Es increíble. Y vienen, uno les da el tiempo y hasta hacen compromisos con las personas, ¿verdad? Son especialistas. Pero aquí no se necesita, hermanos, seguirle predicando a las personas que ya son conversas. Más bien nosotros debemos de predicar de Cristo. Dice Romanos 1:16. Vaya conmigo a Romanos 1:16 y 17. Pablo ahí hablando otra vez a los romanos. El Evangelio, hermanos, es de las cosas más fáciles de compartir, pero el problema es que, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué hay temor en nuestro corazón si Dios tiene el control? Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder ¿de quién? De Dios, ¿para qué? Para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo ha cambiado su vida, hermanos, cuando usted reconoció a Cristo? Mi vida. ¿Cómo ha trabajado el arrepentimiento de nuestros pecados? ¿Cómo se siente, hermanos, ahora que ha sido libre del pecado? ¿Cómo se siente? Y ha sido, menos, gracias a Dios. Gracias al sacrificio de Cristo, pero también gracias a las personas que Dios usó para que nos testificaran. A nosotros, a mi esposa, que fue la que y una hermana que se congregaba en la primera iglesia, nos invitó. Pues nosotros fuimos ahí, ¿verdad?
y escuchamos el Evangelio y gloria a Dios, ¿verdad? Aunque pues esas hermanas se alejaron del Señor, ¿verdad? No siguieron firmes. Pero Dios va a usar, hermanos, al que tenga que usar. Así que no lo piensa, hermanos, cuando conozca a alguien que no conozca de Cristo, compártale el Evangelio. ¿A usted le gustaría compartir el Evangelio, hermanos? ¿Siente ese deseo en su corazón de compartir el Evangelio donde se relaciona? ¿En el trabajo? ¿Con sus amigos? ¿Le gustaría ser un discípulo? ¿Tiene ese deseo, esa encomienda de hacer un discípulo? ¿Se acuerda las palabras que vimos, hermanos? Obediencia y ¿qué? Servicio. Ser un servidor a los demás. Ser un siervo de Dios, pero un buen siervo, bueno y fiel. Y sabe, dice que cuando uno es fiel en lo poco, ¿qué hace el Señor? En lo mucho lo pondré. Comiéncele a predicar a una persona. Y cuando usted vea que se convierta a Cristo, bueno, sabe, otra cosa que sabemos que nosotros no convertimos. Cristo es el que convierte, pero nosotros somos los instrumentos. Va a haber una alegría en su corazón. Y va a ver que usted le va a querer predicar a alguien más. Después no va a haber quien lo pare. Así pasó, hermanos, con los discípulos de Jesucristo. Ya Él no estaba, pero el Espíritu Santo, hermanos, les hacía vivir con pasión el Evangelio. Y luego Pablo, no se diga Pablo, aunque lo apedrearan, aunque lo encerraran, aunque le dieran sus latigazos, sus cinturonazos, él seguía predicando. Ya vimos el domingo pasado, ¿verdad? Que ya ahí entra en el concilio que lo querían hacer pedazos. Salió corriendo y dijeron, así como predicaste aquí, así sigue predicando, con pasión, con fuego en el corazón. ¿Y eso qué es lo que necesita la iglesia, hermanos? Despertarnos. Ya nosotros fuimos, gracias a Dios, salvos por la misericordia de Dios, pero Dios usó a alguien para testificarnos. Si usted me acompaña a Hebreos 9:28, allí habla, hermanos, de lo que ya pasó con nosotros. Cristo se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos. Pero ahí viene la otra parte, aparecerá por segunda vez, ya sin relación al pecado, para salvar a los que en Él esperan. Dice Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y en lo que Él viene, hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué dice, hermanos, la gran comisión? Que nosotros tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y que para que el Señor venga, dice que será hasta que la última persona de la tierra haya escuchado el Evangelio de Cristo. Y a veces nosotros pensamos que ya por lo que está pasando, ya el Señor viene. Pero hay pueblos enteros, naciones enteras que no han escuchado de Cristo. Entonces sí, hay tribulación y hay situaciones complicadas, pero el Señor dice que Él está esperando que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero Él necesita a usted y a mí, hermanos, que prediquemos su evangelio. Ahora, tal vez no podemos ir hasta el fin del mundo, pero dice que comencemos, ¿dónde, hermanos? En nuestra casa, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. No nos debe, como dijera, de preocupar, más bien nos debe dar un temor reverente de que no estamos obedeciendo, pero además de que si obedecemos tenemos la oportunidad más preciosa de compartir la esperanza de la vida eterna. Si le preguntaran a usted, hermanos, ¿ya es salvo? Y si llega a morir, ¿a dónde va a ir? ¿Qué va a decir usted? ¿Ya es salvo? ¿Qué va a decir? Y si le dicen, ¿a dónde va a ir? Pues al cielo, a la presencia del Señor, a la gloria de Dios. Y vamos a responder afirmativamente, y no está mal. Pero ¿por qué no compartimos con esa misma alegría la esperanza que tenemos? Porque es una esperanza viva, dice.
¿Por qué cuesta tanto? Yo lo digo personalmente, cuesta. Ya le digo, ahora ya lo hago con menos temor. Pero en ese entonces, recién que me convertí, lo que yo era como que ya el Señor me llevara. Así que yo ya me arrepentí y ahora he escuchado de su palabra. Y ahora trato de no decir las correcciones que iba, ¿no? De no tener malos pensamientos, de no hacer malas palabras, de comportarme bien. Entonces yo ya me sentía pues bien, ¿verdad? Pero cuando vemos, ¿para qué nos salvó el Señor? Para que compartamos esa misma esperanza y luego en el ambiente que me tocaba, pero ahí el Señor fue usando. Y así con usted, hermanos. Disponga su corazón, testifique de ese fruto deseado que Dios espera que todos nosotros demos, hermanos. Él nos dio la gran comisión. Por tanto, ir a hacer discípulos a todas las naciones. Y nos lo dio a todos. Comenzando desde el pastor hasta al más nuevo. ¿Qué dice Romanos 6:23? Ya para ir cerrando, hermanos. Ahí está, hermanos. Tan fácil es que nosotros le prediquemos a alguien que no conoce de Cristo. Y le enseñemos ese versículo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Pero qué necesitamos para tener esa dádiva, hermanos? Arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer a Cristo como Señor y Salvador. De otra manera, hermanos, moriremos eternamente. Bueno, ya no nosotros, aquellos a quien no les ha llegado el Evangelio. ¿Qué pasa cuando los cristianos, hermanos, no van a los perdidos? Y aunque estén cerca de nosotros, aunque los conozcamos, aunque sepamos su nombre, ellos están condenados a muerte, hermanos. ¿Y nosotros? ¿Será que estamos complacidos, tranquilos? Pues ya nosotros somos salvos. ¿Será que no amamos al prójimo o no amamos a nuestros conocidos? ¿Será que vamos a agarrar valor para testificar en medio donde nos relacionamos? ¿Qué vamos a hacer mañana cuando veamos a esa persona que muchas veces nos ha dado el Espíritu Santo, el lupuchoncito? Háblale de Cristo, háblale de mí. Mire, hermanos, hablar de Cristo a las personas es una forma de demostrar gratitud a Dios por lo que Él hizo. Agradecidos que tenemos la salvación como un regalo por gracia y es inmerecido. Y esa es la dádiva, hermanos, que Dios quiere que nosotros compartamos. Él lo ha puesto en las manos de todos nosotros. Él ha puesto el Evangelio de Jesucristo. Así que yo me animo a mí, lo animo a usted, lo animo a todos, a los que nos están viendo, que testifiquemos de Cristo y hagamos discípulos de Cristo. Estamos en un tiempo muy bonito, hermanos, muy precioso para compartir el Evangelio. En Romanos 6:23 se muestran dos verdades contundentes y absolutas. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la verdad? La primera verdad, son dos verdades. Dice, la primera verdad es que la muerte espiritual es el pago para la esclavitud y servicio de toda persona al pecado sin Cristo. Toda la persona que muera sin Cristo, hermanos, su pago es la muerte. La otra verdad es, la vida eterna es un regalo gratuito que Dios da a los pecadores que no la merecen al creer en su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que tenemos nosotros, hermanos. Sin merecerlo, no somos mejores que aquellos que no conocen de Cristo. Pero por gracia de Dios, hermanos, somos salvos. Y ahora tenemos algo muy precioso que Dios ha puesto en nuestras manos. Y por eso, hermanos, necesitamos obedecer, testificar, hacer discípulos, donde nos relacionamos cada día y en cada oportunidad. Y recordemos las palabras claves que vimos al principio. Obediencia y servicio. Eso es lo importante, hermanos. Obediencia y servicio. Y eso es aquí, hermanos, a Dios, por medio de nuestros hermanos y de aquellos que aún no le conocen. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Espero que haya sido una misión más sencilla que las otras, pero aún sigue sonando difícil, pero no imposible. Así que testifiquemos de Cristo, hermanos, y Dios hará la obra en ellos como la ha hecho en nosotros. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta noche una vez más, Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer luz donde nosotros nos movemos, a testificar, Señor, de ti
de tu gracia salvadora, de ese sacrificio tan grande en la cruz. Que tú, Señor, ya perdonaste nuestros pecados, Señor, moriste por nosotros. Ayúdanos, Señor, ahora a ser tus pies, Señor, tu boca, tus manos, Señor, para que tú hables por medio de nosotros, Señor. Para que muchas personas, Señor, escuchen de la esperanza viva que hay en ti, Señor, y que ellos dejen de ser esclavos del pecado, Señor, condenados a una muerte eterna, y que por esa misma gracia, Señor, con que nos alcanzaste a nosotros, también ellos sean alcanzados por medio de tu iglesia. Señor, yo oro por cada hermano que se congrega aquí, para que tú le llenes de fuerza, de valor, de valentía, de sabiduría, que confiemos más en ti, Señor, y no en lo que sabemos nosotros. Aunque tú nos has enseñado mucho a través del tiempo en medio de tu palabra, Señor, pero cuando estemos frente a las personas, Señor, que podamos hablar lo que tú quieres, Señor, que es tu evangelio, la esperanza que hay en ti, Señor. Saber que en ti hay esperanza de vida eterna, Señor. Así que, Señor, gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos que pudieron estar aquí. Te pido por aquellos que nos acompañan desde sus casas, que tú los bendigas, los guardes, Señor. Y una vez más, Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo a nuestras vidas esa convicción, ese convencimiento, de manera, Señor, que todos y cada uno de los que nos congregamos aquí, Señor, seamos usados como instrumentos para llevar tu evangelio a aquellos que aún no te conocen. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.